lección y sin demorar, comencemos con una oración. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por medio de tu amado Hijo Jesucristo, porque nos has permitido crecer por medio de este curso. Te pido que me perdones todas mis fallas, mis debilidades como guía en este curso y a la vez yo sé que tu Espíritu Santo está obrando en cada uno de nosotros a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestros puntos débiles, porque yo sé que el poder pues no fluye de mí, sino de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Te alabamos, Señor, porque hemos podido conectarnos desde muchos países en este curso. Vamos formando poco a poco a través del Internet amistades virtuales, espirituales, Señor, porque pues tu Hijo Jesucristo dio su sangre por cada uno de nosotros y pues todo lo que estamos aprendiendo aquí, los sucesos, las cosas que tomaron lugar hace 2500 años, eran para nuestra salvación y son lecciones para que nosotros aprendamos de lo que le tocó a tu pueblo hace mucho tiempo. Te alabamos por tu amor, Señor, y pues bendice nuestra última clase. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Ok. Pues voy a compartir mi pantalla. Bien, amigos, hoy estamos en la lección 8. Vamos a repasar nuestra lección del libro de Nehemías. Nehemías, a mí me encanta el libro de Nehemías, pero quiero empezar con una preguntita em, acerca de la palabra reforma. ¿Qué se entiende con la palabra reforma, amigos? Y hablo por lo general, no necesariamente en una iglesia. Claro que sí vamos a hablar de eso, pero en el mundo político, en los gobiernos o en una empresa, ¿qué se les viene a la mente cuando hablamos de una reforma? José Uriel primero y después Roberto Carvajal. ¿Qué se entiende con la palabra reforma, amigos? Sí, pastor, buenas noches. Aló, pastor. Sí, primero José Quiere Uriel, decir, después Roberto, sí. quiere decir modificar algo o hacerlo nuevo o hacerlo mejor, reformar, ¿sí? Ese es un significado simple que le Sí, puedo dar. sí, excelente. Modificar, mejorar, excelente, José Uriel. Por lo general, sí. Me imagino que si lo buscamos en un diccionario, sí, nos va a dar significados así y pues 100% correcto. Gracias, José Uriel. Ok, Roberto Carvajal. Lo mismo, profesor. Mejorar algo. Una reforma es mejorar algo. Sí, por ejemplo, en el mundo político, ¿cuándo es que hablan de una reforma? Sí, Yoli. Cuando los gobiernos se cambian, Ok, digamos que, perdón, digamos que un presidente no lo queremos tener más, podemos reformarlo. ok, gracias. Gracias, Yoli. Sí, correcto. William en el chat pone tomar algo para cambiarlo por algo mejor. Ok. Marcelo. Marcelo, después Arturo. Políticamente, por lo general, una reforma es un cambio de leyes para que cambien totalmente los planes que se tiene en un gobierno. Ok, exactamente, Marcelo. Bien, bien. Arturo, ahora pues entrando, eh, eh, Sí, bueno, da de entender sí, sí, adelante, Arturo, adelante. sí, bueno, se dice que una reforma es aquello que se propone, se proyecta o ejecuta con el objetivo de mejorar, de enmendar, actualizar o innovar algo.
Eso es lo que se considera la reforma. Sí, muy bien, Arturo. Y da de entender la palabra reforma que algo está mal o algo está inadecuado, ¿verdad? O sea, Jaime, creo que Jaime había levantado la mano también. Jaime Castañeda. Muchas gracias, Sí, Arturo. sí. Ya compartí mi sentir en el chat, Ah, pastor. perdón. A ver, en el chat. Sí, bueno, ¿quiere profundizar un poco, Jaime? Sí, gracias. Por ejemplo, aquí en Guatemala se conoce a Justo Rufino Barrios como el reformador, porque hubo muchas reformas en su gobierno. Pienso que son los cambios de algunos códigos, leyes. Ya en el mundo religioso, pues como sabemos también que hubo ciertas reformas con Martín Lutero. Ok, allá en Guatemala, ¿eso lo consideran algo positivo? Lo Sí, ¿cómo se llama? se llama, el expresidente se llama Justo Rufino Barrios, Ok, que en su tiempo de gobierno hubo muchas reformas que ayudaron, y este hombre quería unificar toda Centroamérica, pero lamentablemente su sueño no tuvo éxito y fracasó, pero sí, sí, fue un hombre que hizo muchas reformas. ok, muchas gracias. Sí, Ujú. bueno, de eso vamos a hablar un minutito antes de comenzar. Ah, Fabio, don Fabio quiere aportar. Buenas noches, Fabio Fernández. Buenas noches, bendiciones a todos. Reforma también quiere decir volver a formar, cambiar. Ok, muy bien. Sí, es como volver a, o sea, formar Esto es y nuevo. reformar, ¿verdad? O sea, volver a formar. Ok, gracias. Gracias, Fabio. Y Juan Bautista pone en el chat, sí, una reforma es modificar la constitución para adaptarla a los planes requeridos del nuevo gobierno. Ok, bien, obviamente este es un estudio bíblico y vamos a hablar de la palabra en un contexto espiritual. Amigos, vamos a hablar rápidamente de tres reformas. Se puede hablar de tres reformas en la Biblia, pero bueno, de hecho hay más. Algunos hablan de reformas en los tiempos de los reyes Josías. Había unos reyes que llegaron al trono muy joven en el reino de Judá y sí, hicieron algún tipo de reforma, o sea, se deshicieron de los ídolos e hicieron que la gente volviera a la palabra de Dios, am, porque vieron que algo estaba mal en la vida espiritual del pueblo, ¿verdad? También, pues, por razones para los propósitos, para los fines de este curso, hemos visto en la lección 7 y otra vez hoy en la lección 8, hemos visto una reforma espiritual en los días de Esdras y Nehemías. Reformar también es como reconstruir, ¿verdad? La época de Esdras y Nehemías era una reconstrucción física, sí, reconstruyeron el templo y después, pues en la lección de hoy, pues obviamente trata de reconstrucción, pero más bien es una reconstrucción, una reformación espiritual. ¿Por qué? Porque la gente no conocía la palabra de Dios. Incluso los líderes religiosos no conocían la palabra de Dios. Bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías, la gente escuchaba la palabra de Dios y empezó a observar el sábado, empezó a observar otras leyes y los festivales espirituales de los judíos, ¿verdad? Ahora, unos 500 años después, 450 años después, los fariseos enseñaban al pueblo judío, puras tradiciones humanas.
enseñaban más las tradiciones que la palabra de Dios. Y Juan el Bautista, llegó, y pues obviamente después nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles, y ellos también predicaron un mensaje de reforma, de arrepentimiento, animando a la gente a volverse a la palabra de Dios, volverse a Dios con todos sus corazones. En cierto sentido, la época de Juan Bautista y Jesucristo fue una reforma espiritual, ¿cierto? Y pues también en el siglo XVI mencionó nuestro amigo Jaime, y realmente empezó antes del siglo XVI. Hubo varios que llegaron antes que, pues, eh, vieron que la iglesia andaba mal, en pocas palabras. En la época de la Reforma hubo necesidad de volver a las escrituras. La gente no conocía la palabra de Dios, iban a la iglesia, participaban en ritos supuestamente espirituales, pero no sabían ni lo básico, ni entendían lo básico de la palabra de Dios. Y hasta la Iglesia Católica Romana vendía indulgencias, papeles, hojas documentos que supuestamente te daban el perdón de tus pecados. Obviamente, eso no estuvo bien, eso no es bíblico. La iglesia realmente se había convertido en una institución más más política que espiritual. Um, y sí, como mencionó Jaime, Martín Lutero y otros antes y después de él, otros ayudaron a la gente a volver a las escrituras y a la fe en Jesucristo. Ok, muy bien. Reformas. Ahora, mi pregunta para ustedes es, antes de seguir, es, em, ¿dónde ven ustedes la necesidad de una reforma hoy en día? ¿En qué sentido nos hace falta una reforma hoy en día? ¿En el mundo puede ser? ¿O en donde vive usted? Am, ¿O en una iglesia, en la iglesia? ¿Cómo lo ven ustedes? Am, Carlos Humberto. Bueno, en la manera de enseñar, como enseñar bien lo que dice la Biblia, como lo hacen ustedes. Ok, Eso es lo que falta. ok, muchas gracias. Amigos, todo esto de Academia de Cristo, al fin y al cabo, es programarnos para todo asunto espiritual, a ver qué dice la palabra de Dios, qué dice la Biblia. De eso se trata. Ese es el espíritu de la reforma, ¿verdad? Volver a lo que dice la Biblia en vez de lo que dicen los hombres. Ok, bien. José Uriel, después Jaime. José Uriel. Sí, pastor, volver otra vez a los mandamientos y al temor a Dios, que es que no hay respeto, se perdió el amor al prójimo y ya los muertos que hay por asesinato y todo se cuentan como una cifra, pero a nadie le duele. Entonces Ah, estamos en liberamiento de la raza humana y es por falta de la presencia de Dios. Interesante. José Uriel menciona también como reforma social, ¿verdad? Una reforma moral. Y claro que sí, todo eso va de la mano, ¿verdad? En los días de Nehemías, bueno, no sé si alguien se animó a leer todo el libro de Nehemías completito, pero Nehemías no solamente se enfocó en lo de la reconstrucción de los muros, también vio que había muchos pobres, personas que hasta iban a tener que vender a sus hijos, gente que no tenía comida, porque sí les tocó una sequía. Y Nehemías también luchó contra esas injusticias sociales, o sea, en la vida diaria. O sea, no solamente se aplican los asuntos espirituales dentro de la iglesia, pero también en la sociedad. Excelente, José Uriel. Creo que sigue Jaime, Héctor y Yoli. Jaime.
Muchas gracias, Pastor Joel. Usted preguntaba directamente dónde veo yo la necesidad de una reforma hoy en día. Y pues yo analizo la situación, pastor, de que la necesidad de una reforma hoy en día es la reforma de nuestro corazón. Porque si nos vamos al mundo político e incluso dentro del mundo religioso también, vemos que hay mucha corrupción, aunque no es una norma general cuando me refiero al mundo religioso, pero más lo vemos en la cuestión política, que hay mucha corrupción. Y entonces nosotros como humanos necesitamos ese cambio en nuestro corazón, como dijera nuestro Dios, pues, ese corazón de piedra que sea transformado en un corazón de carne, en donde puedan estar escritas las palabras de Dios, porque necesitamos un cambio. Reformar es cambiar algo para innovarlo y mejorarlo. Reformar un local, por ejemplo. Y yo pienso que ahí radica la situación, nuestro corazón, porque sí veo que hay mucha corrupción en cualquier situación, aunque sea un negocio por muy pequeño, pero si Dios aún no ha transformado nuestro corazón, ahí radica el asunto. Ah, excelente. Pues ese es el mensaje, lo que describe Jaime, de la reforma empieza en nuestros corazones. Eso fue el mensaje de Juan Bautista. Eso fue el mensaje de Jesucristo, ¿verdad? Arrepiéntanse porque ya está cerca el reino de Dios. En 1517 llegó un monje y se dio cuenta que anda muy mal la iglesia y todo, y él escribió unos tesis y las pegó en la puerta de una iglesia para hablarla, para debatirlas. Y su primer tesis era cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo arrepiéntanse, quiere decir, que ha querido decir que toda la vida de los creyentes fuera de arrepentimiento, ¿verdad? Eso es lo que escribió. O sea, la reforma empieza con tu corazón, amigos, con sus corazones, con el mío, ¿verdad? Ok, listos. Héctor sigue y después Yoli. Sí, profesor Joel, gracias. Yo veía una forma de reforma quizá en estos tiempos, no sé si en otras partes, pero específicamente en mi país o en la región donde estoy, sería en la forma de cómo se está transmitiendo o se está compartiendo la palabra de Dios, el mensaje. Muchas veces que en estos tiempos vemos mensajes, muchos mensajes plagados de legalismos, una salvación acondicionada, pidiendo qué hacer o no hacer, atando cargas innecesarias a la gente. Yo vería una forma de reforma, de volver a la verdadera gracia, a la salvación por Jesucristo. Yo vería esa gracia, yo pienso que como que en el siglo XVI, como la iglesia pedía cumplir y eso era su problema, creo que con estos tiempos también el evangelio se ha desvirtuado mucho y se ha salido mucho del mensaje central de la salvación en Jesucristo, profesor Joel. Ok, gracias, Héctor. Ahora sigue Yoli, adelante. Muchas gracias, Héctor, por su comentario. 100% de acuerdo. Yo pienso que la mayor reforma que debe hacer, por ejemplo, aquí en Colombia, es un lavado de cerebro a todos los gobernantes, porque somos el país más corrupto del mundo. Entonces, pónganse ustedes de ahí nada más para abajo. ¿Qué más puede esperar de la gente? Sí, no, gracias, Yoli. Yo creo que todos aquí vamos a luchar todos vamos a decir que no, mi país es el más corrupto, ¿verdad? Sí, así es todo en todo el mundo, Yoli. Hace falta, ¿ok? Fabio Fernández, gracias, Yoli. Fabio Fernández, después Marcelo y Juan Bautista. Fabio Fernández. Que no le escucho al don Fabio. Marcelo, adelante. Buenas noches.
Primero, poner la Biblia de nuevo en cada país, en las leyes constitucionales. Más cercano tenemos para mí el punta de lanza del mundo cristiano es Estados Unidos, y desde que se empezó a quitar la Biblia de las escuelas, porque ahí se criaron con la Biblia, no con la religión católica de Río Grande para abajo, fue un país muy productivo y la gente estaba con principios de la palabra de Dios. Apenas quitar la Biblia, el Evangelio, la palabra de Dios de cualquier país, ahí empieza la debacle para cualquier país. Pero el corazón del hombre nadie lo va a quitar. Gracias. Okay, gracias Marcelo por su aporte. Okay. Fabio, ahora sí, Sí, sí me nos escucha. escucha. Fabio. ¿Aló? Sí, ¿Me escucha? sí, ahora sí. Bien, pastor, yo pienso que en la iglesia cristiana hacen falta muchas reformas. Yo tengo dos punticos. Primero, el Señor dice, mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en casa de mercado o en cueva de ladrones, dicen otros. Esa es una reforma que hay que hacer porque ya la religión, el cristianismo, la iglesia cristiana la han vuelto mucho negocio. Más que todo, como diseño una casa de mercado, el que más consiga. Bueno, el segundo puntico es este. También dice el Señor, mi reino, perdón, mi reino no es de este mundo. El reino de Dios no es de este mundo, el reino de Dios es espiritual. Y en este momento tenemos, por ejemplo, en Colombia, las iglesias metidas en la política, creando partidos políticos dentro de la iglesia, buscando hacer campañas dentro de la iglesia para alcanzar posiciones en la política. Una cosa que a mí me parece que es totalmente contraria a la doctrina del Señor, de Dios, porque si el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y si necesitara puestos políticos y prebendas y esas cosas, si Él es el dueño de todo el poder, Él es el que pone y quita reyes. Entonces, ¿qué necesidad tiene la iglesia de estar haciendo política para alcanzar un consejo, una cámara, un senado o la presidencia? ¿Qué opina usted? No, sí, lo que describe ustedes es justo lo que estaba pasando hace 500 años en los días en Europa, ¿verdad? El Vaticano estaba mezclado con el Imperio Romano. No hubo separación de la iglesia y el Estado y fue muy malo para la vida espiritual del pueblo. Entonces sí, es muy peligroso eso. Claro que sí, los cristianos pueden y deben ser buenos ciudadanos y pueden servir en gobierno bien, pero eso, lo que describe usted, sí conozco esa idea de que manipulan, mal usan su fe, bueno, su religión para ganar votos, ¿verdad? Y eso no es la forma. Entonces, bueno, gracias Fabio, pero sí, estamos de acuerdo, hace falta una reforma en ese sentido. Bueno, ya yo creo que ya vamos a seguir. Juan Bautista y Freddy, últimos comentarios y vamos a seguir con lo de Nehemías. Juan Bautista. Sí, pastor, en base a Nehemías, la parte en el capítulo 5 donde él hace la abolición donde logra la abolición de la esclavitud, donde logra que los terratenientes devuelvan la tierra y que perdonen las deudas a los acreedores. Esa parte me gustó mucho, y también la parte donde Nehemías decía que él aún siendo gobernador de allá, el tiempo que duró siendo gobernador, no ocupó los beneficios de ser gobernador y tampoco ocupó los privilegios, ni siquiera el sueldo de gobernador lo ocupó. Entonces algo así es algo que debería pasar hoy en día, pero es algo que es imposible que pase, porque todos los gobiernos lo primero que hacen es lo contrario que hizo Nehemías. Por ejemplo, acá hoy en este tiempo estamos viviendo
el pueblo pidió que se reformara la Constitución. Se aprobó y está en proceso para reformar la Constitución. Pero en el proceso para lograr eso, destruyeron el país. Asaltaron las tiendas, multitud de personas se metían en una tienda y la dejaban vacía, o si no se lo podían llevar las cosas, la quemaban y destruyeron todo lo que no podían robar, lo quemaban o lo rompían o lo destruían. Entonces es algo que fue algo desastroso. Y eso ha sido una parte que ha destruido la parte económica de este país acá en Chile. Eso, pienso que lo más que podía servir de ejemplo es la parte que él hizo en Nehemías, que trató de enmendar la economía a través de la abolición de la esclavitud y haciendo buen uso político según él. Sí, al raíz de todo eso, Juan Bautista, luchó Nehemías por la justicia y la desigualdad, ¿verdad? Luchó contra la desigualdad y al fin y al cabo tenía corazón de un servidor. Eso es lo que hace falta de los líderes hoy en día, el deseo simplemente de servir de manera humilde a otros. Y sí, él que invitaba a quién sabe cuántos, 150 personas a su mesa cada día, algo así. Pues qué bonito, ¿verdad? Qué generoso. Freddy, último comentario y vamos a seguir. Gracias, Juan Bautista. Muy interesantes comentarios. Tengo mucho por aprender de Chile y de todo Sudamérica. Freddy, adelante. Bien, buenas noches. Buenas noches, Joel, buenas noches a todos. Disculpe que no había podido asistir en las últimas clases, pero aquí estamos. Bueno, ya no hay mucho para decir en cuanto a este tema, solamente dar mi opinión también. Ciertamente la iglesia, podemos decir, está recibiendo muchos ataques, vamos a decir, de parte del mundo, como siempre. El enemigo siempre, el diablo está buscando forma de sutilmente, que a veces no podemos percibir, para desvirtuar, para llevar a la iglesia a una tibieza, como dicen, espiritual. Y mucho tiene que ver con el entretenimiento que hay, los medios de comunicación. Entonces, pienso que debemos de estar vigilantes, confiando en la promesa de Jesús, pensando en lo que Él enseña y tomarlo por obra, o sea, obedecer realmente lo que Jesús dijo, que negarse uno mismo a sus propios deseos. Entonces creo que falta mucho en muchas iglesias, más cristianos fervientes en esa parte, como mi prioridad en la iglesia, mi prioridad son los estudios de la palabra, que es lo que nos hace fortalecer y mantenernos firmes en su gracia. Entonces, es un problema realmente. Sí, amigos, pues haciendo eco de lo que dice Freddy, el corazón de una reforma es volver a la palabra, volver a Cristo. Ok, muchas gracias, amigos, por tener esta plática. Vamos a repasar nuestra lección muy bonita. A mí me encanta Nehemías. Leímos pedacitos del capítulo 1, 2, 4 y 2 versículos del capítulo 6, ¿verdad? Ok, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Pueden pedir el micrófono o en el chat pueden responder. Ana María primero. Ana María, adelante. Buenas noches para todos. Dios les bendiga. Bueno, son extensos, pero vamos a empezar para darle también turno al hermano. Ok, listos. Nehemías, Acalías, Ananí, los judíos, Moisés, el rey Artajerjes, los gobernadores, Asaf, Sambalat, Tobías, Gesén, Eliasib, Meremot, Urías, Mesulán, Berequías, Joiada, Besodías, Melatías, Adón, Uziel,
Refaías, Ur, bajarlo hasta allí para que el hermano pueda continuar. Ok, qué extensa lista. Muchas gracias, Ana María. ¿Alguien nos falta o ya va completo hoy? ¿Alguien más? Ok, y por supuesto, pues el Señor Dios, ¿verdad? Está actuando en estos versículos. Arturo, ¿quiere aportar? Los gobernadores. Ok, los gobernadores. Gracias, Yoli. Ok. Arturo, ¿alguien nos falta o ya vamos bien? Sí, pastor. También se encuentran los varones de Judá, Ok. como dice usted, el Dios de los cielos, los hijos de Israel, los siervos. También habla de Moisés. En una parte, Artajerjes, el rey, los padres. Está hablando también de Asaf. Y aquí me llama la atención a Sanbalat, Oronita, y Tobías, el siervo amonita. Los hijos de Israel, habla de los hombres, de los oficiales, judíos, sacerdotes, los nobles, y bueno, pues son los que considero que pudieran complementar la lista de la hermana. Sí, excelente. Gracias, Arturo. Ok, entonces sí, los principales son Nehemías, el copero, alto funcionario del rey. En el capítulo 2 también es nombrado como tipo gobernador de Judá, ¿verdad? Es un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre de acción, un verdadero líder. Guía al pueblo de Dios al arrepentimiento, ¿verdad? El rey de Persia, Artajerjes se llama, y estamos ya en el año 20 de su reinado. Pues bueno, ya vamos a hablar ahorita de lo que Dios hace por su pueblo con el rey Artajerjes. Y por supuesto, varios mencionaron Sanballat, Tobías y Gesem, y había varios otros. Realmente ellos son de las tribus cercanas, las tribus que tenían muchos dioses falsos. ¿Okay? Eran personas que habían habitado el área alrededor de Jerusalén cuando el pueblo judío ya estaba muy débil, ¿verdad? Después del exilio, después de la destrucción de su ciudad. Ok, bien. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Hay varios. Los Las objetos. tropas. Gracias. Las tropas. Ok, las tropas, ok. Las tropas, la madera. Ok, la madera, ok. Gracias, Yoli. José Uriel. Está el muro derribados, las puertas quemadas, el vino que le sirvieron al rey, ¿sí? Sí. Las cartas que pidió, la madera, los caballos, cabalgaduras, espadas, lanzas, arcos y corazas. Ok, excelente. Arturo, háblame de las cartas. Gracias, José Uriel. ¿Qué decían las cartas, Arturo? En relación a ello, bueno, yo tengo lo que se refiere a los objetos de la historia. No sé si pudiera contar continuidad, pastor. Sí, hay más. Adelante. Sí, bueno, yo tengo aquí, como decía el hermano, además del muro de Jerusalén, las puertas. A mí me llama mucho la atención que hay varias puertas en diferentes lugares y con diferentes nombres. También tengo como parte de los objetos el oído, los ojos, el siervo, el día, la noche, la casa. Yo puse también como objetos los mandamientos, estatutos, los preceptos, los pueblos. También puse por ahí la parte de el vino, el rostro, el corazón, la ciudad, la casa de los sepulcros, las puertas. Y más adelante, como dice aquí, dice las cartas para los gobernadores, el bosque, la madera, las puertas. Sigue otra parte, el caballo, la gente, el corazón, la puerta del valle, la fuente del dragón, la puerta del muladar, muros de Jerusalén, la puerta de la fuente, la puerta del valle, el fuego, bueno, pues la puerta de las ovejas, la torre de Amea, la torre de Ananel, la puerta del pescado, la cerradura, los cerrojos, la puerta vieja, el río, sigue siendo la torre de hornos, la puerta del valle,
el muro del estanque de Siloé, el huerto del rey, la ciudad de David, los sepulcros de David, el estanque labrado, Wow. la casa de los valientes, puerta de la casa de Elías, la casa de Elías. Bueno, pues creo que son los que pude observar, pastor. Wow, excelente. Qué buen trabajo, Arturo. Muy, Gracias, muy, pastor. Gracias. muy completo, muy completo. Gracias, pastor. En todo eso, sí que las cartas, esas son las cartas muy importantísimas porque le dan permiso a Nehemías y no solo le dan permiso, le dan protección y también le dan los recursos que necesitan, ¿verdad? Lo de la madera y los materiales para la reconstrucción. Todo eso venía en las cartas. Era como un cheque en vacío casi. Pues todo lo que necesitan, ahí lo iban a tener, ¿verdad? Bien, ¿dónde toma lugar esta historia bíblica? ¿Dónde toma lugar? A ver. Susa, en Ok. Susa. Susa, bien, gracias Yoli. Empieza la acción en Susa, la capital de Persia. Juan Bautista. Sí, empieza en Susa y continúa en Jerusalén. Obvio, porque se está reconstruyendo los muros de Jerusalén. Ah, excelente. Y por pura casualidad, aquí tengo un mapa que describe lo que Yoli y Juan Bautista nos acaban de decir. Susa viajaron, más o menos siguen, si se acuerdan, siguen la ruta que va por el río Éufrates. ¿Por qué? Pues porque por ahí hay agua y por ahí está más civilizado. Pues así no pasa uno por medio del desierto, que es un camino muy peligroso. Y luego o sea, van por arriba y luego van bajando bueno, por el río Jordán hasta Jerusalén. Y amigos, estamos hablando de un viaje de 1,600 kilómetros. 1,600 kilómetros, o sea, no es un viaje fácil, un viaje muy, muy largo y peligroso. Y luego, hablando del dónde, amigos, hace un momento, Arturo nos estaba leyendo una lista muy completa de la ciudad, la puerta de los caballos, la puerta del juicio, la puerta de y todo eso. Les pasé en el grupo de WhatsApp un mapa de la ciudad de Jerusalén que les ayudaría. Si alguien después de la clase quiere volver a leer em, Nehemías capítulo 3, es un capítulo que no les encargué leer, pero pueden seguir con este mapa la lectura, o sea, pueden ir ubicando cada lugar de la historia. Es muy interesante. Bueno, solo un recurso, pero recuerden, llega Nehemías a la ciudad y da la vuelta en la noche por la ciudad y ve que las murallas están, bueno, ya saben. ¿Cuándo? Más o menos en qué año estamos como punto de referencia. ¿Cuántos años o en qué año estamos más o menos? 40. Ok, gracias. Señor Fabio, ¿levantó la mano o no? Sí, pastor. La historia ocurrió más o menos en el año 465. El diccionario bíblico dice que Artajerjes reinó del 485 al 465 antes de Cristo. Ahí tenía la inquietud de que entonces esta historia sucedió prácticamente en el último año de Artajerjes. Ok, gracias. Bueno, me imagino que diferentes historias, bueno, nos van a dar un poco de variedad, o un poco antes o un poco después, pero lo importante es que sí, estamos por ahí, por la misma época que Esdras, por el mismo tiempo, o sea, Esdras y Nehemías son contemporáneos, o sea, no estamos hablando de otra época.
la lección 7 y 8 van de la mano, ¿verdad? Entonces, bien. Ok. Permiten un segundo, pero sí, estamos unos años después del regreso y la reforma de Esdras. Podríamos considerar esto, lo de Nehemías, la tercera ola de los que regresaron a Jerusalén. Sí, estamos por el año 450 antes de Cristo, utilizando cifras redondas, ¿ok? Y ¿alguien se acuerda más o menos cuánto tiempo se tardaron en reconstruir las murallas? ¿Alguien se acuerda? 2 días, 52 días. 52 días. Ok, muy bien. 52 días, sí. Ok, gracias. Ay, perdón. Ok, ¿cuál es el problema en esta historia? Ay, perdón. ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿O cuáles son los problemas? El problema es que Nehemías quería reconstruir la ciudad donde habían muerto los padres de él. Ok, gracias. Sí, todo empieza cuando le llega un hermano, ¿verdad? Hananí. Nehemías le llega la noticia por medio de un hermano y unos compatriotas, ¿verdad? Y le dicen que no, que la ciudad está en malas condiciones y pues sí, está en peligro, ¿verdad? Está en peligro. Si una ciudad no tenía murallas, no tenía muros, pues estaba muy débil, vulnerable, ¿verdad? Los enemigos alrededor podrían atacar la ciudad. ¿Ok? O sea, Jerusalén está en ruinas y, más importante, ¿cuál es el problema más importante? Aparte lo de la ciudad que está en una situación vulnerable. Yo, pastor, bueno, si puedo. Arturo. Sí, yo creo que aquí el problema es que Nehemías tenía toda la intención de hacer la reconstrucción, como comentamos, ¿no? Tanto física como espiritual, pero siempre hay alguien que se opone, ¿no? Y aquí en el versículo 10 habla de 2 personas que no quieren permitirle a Nehemías llevarlo a cabo. Era el problema. Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, se les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Es decir, había un problema ya ahí importante de que aún la intención de Nehemías de hacerlo de la mejor forma, ya había alguien que se oponía. Yo ahí veo un problema en esta historia, pastor. Sí, o sea, hay mucho riesgo, ¿verdad? Mucho peligro y hasta el hecho de que Nehemías se tiene que presentar delante del rey Artajerjes a pedir ese favor. Si el rey, él hasta pide un descanso de su trabajo, ¿verdad? Pero si no le agrada al rey Artajerjes, pues puede perder su trabajo, puede perder su posición de autoridad, puede perder hasta su vida, ¿verdad? Si se enoja el rey Artajerjes. Ok, muy bien, amigos. Sobre todo, siempre queremos ver lo espiritual y el problema, sí está en ruinas la ciudad de Jerusalén, pero más importante es que su vida espiritual estaba en ruinas y necesitaba una reconstrucción. Ok, entonces llega Nehemías, llega y hace la inspección, habla con el pueblo y los anima de que, vamos a reconstruir la ciudad y en cada rato, perdón, un mosquito acá, les dice, pues vamos a hacer esta obra, pero ahí los enemigos los quieren atacar, ¿verdad? Y hasta le llega la noticia a Nehemías que, nos van a atacar. Pero se soluciona esto de la ciudad en ruinas, se soluciona eso de la oposición de las tribus alrededores.
las tribus cercanas? ¿Se Sí soluciona? sí se soluciona, porque Nehemías puso a la mitad de la gente a trabajar y la otra mitad de la gente a cuidarlos para que no vinieran a atacarlos. Ok, gracias, Yoli. Yoli, acuérdese que queremos pedir la palabra, perdón, antes de aportar. Pero muchas gracias. Tiene la razón, Yoli. Ok, los pone pues trabajando con martillo en una mano y la espada en la otra, ¿verdad? Ok, y de ahí así se defienden. Así los enemigos vieron que no, que sí estaban preparados para defenderse contra un ataque y pues los enemigos al parecer eran cobardes. ¿Ok? Entonces en cada paso sí hay solución. El rey sí le da permiso a Nehemías de volver a Jerusalén. ¿Pero por qué? Porque él está dispuesto, el rey, a darle todo lo que pide. Y Dios los protege de sus enemigos. Dios les ayuda, les da fuerza y ánimo para la reconstrucción y sobre todo Dios les concede una reconstrucción espiritual durante este tiempo. Que en pocas palabras, amigos, ¿de qué trata la historia de Nehemías? ¿Cuál es el título del libro de Nehemías? O cuando hacen la película. Pueden ponerlo en el chat también. Si alguien les pregunta, ¿de qué trata la historia de Nehemías? ¿Puedo? Sí, Yoli, adelante. De la reconstrucción del muro de Jerusalén. Ok, la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Ok, ¿alguien más quiere aportar un título? No hemos escuchado de Jair Fabián, de Wilson, de William hoy. Roque, ¿alguien quiere aportar? ¿Alguien que no ha hablado todavía? Señor Lester, Julio César, ¿qué título le quieren poner a la historia, amigos? Okay. Bueno, ya dio un buen ejemplo, Yoli. Nehemías dirige a los judíos a reconstruir el muro y también su vida espiritual. Bueno, un intento. Bien, ¿qué pecado nos enseña a confesar esta historia, amigos? ¿Qué pecados podemos identificar en esta historia, en este texto y en nuestra vida espiritual? Señor Álvaro, no, está muy callado hoy. ¿Todo bien? Estoy escuchando y todo eso, pero a ver, estoy Ok. escuchando y para que todos tengan la oportunidad de participar y aprender de ellos. Muchas gracias. No, y gracias a usted Todo muy por interesante. respetar a sus compañeros de esa manera. Muchas gracias. Álvaro. Pero una de las cosas una de las cosas que nos enseña es a tratar con Dios, a estar conectados con Dios y combatir el desánimo que muchas veces sentimos para servirle, ¿no? Entonces, el pueblo se animó gracias a la labor de Nehemías y a la estrategia de Nehemías para colocarlos a reconstruir la ciudad. Entonces, ese desánimo hay que crucificarlo definitivamente. Tal como lo decía don Fabio ahora, o creo que era don Fabio que decía esa participación en política, todas esas cosas que se hacen fuera de lo que es el propósito de llevar la palabra, hay que hacerlos. Marcelo también decía, necesitamos una reforma general o nos reforman, como decía yo en el chat. Si seguimos con esto, nos vamos a tener que esconder y seguir llevando la palabra de una manera diferente porque cada vez más, los estados están apartando más de Dios. Sí, señor. Dejarnos llevar por el desánimo y Sí. Ok, gracias Álvaro. Buen aporte. Don Fabio, adelante. Gracias al pastor. Pecado que nos enseña esta historia es la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Nehemías ocupaba una posición muy privilegiada en el reino persa. Sin embargo, tuvo la sensibilidad para acordarse de sus conciudadanos
que pasaban por una situación muy difícil. Dejó su lugar de confort y se fue a ayudarles. Realizó una inmensa gestión de liderazgo y renunció a todos sus bienes para trabajar por el bien del pueblo. El pueblo judío que regresaba a su tierra después de un exilio de 70 años. Sí, excelente aporte, Fabio. La indiferencia, a veces observamos una injusticia, observamos algo triste en la vida espiritual o algo en la vida social y decimos, ay, qué triste, y no hacemos nada, ni levantamos la voz, pero Nehemías tenía el poder, la forma de hacer algo y pues tenía el corazón para hacer algo. Otra cosa que podríamos mencionar es de que él, Nehemías no fue, pues no se dejó llevar por su miedo, no fue cobarde, ¿verdad? Primero delante del rey Artajerjes, se animó para hablar, a pedirle un favor al rey de Persia, un hombre, tal vez el hombre más poderoso en el mundo en ese entonces. Y pues él se animó para pedirle ese favor y tampoco no se desanimó. Nosotros, sí, a veces no hacemos algo porque tenemos el miedo de que lo que podría pasar, ¿verdad? De lo que pudiera suceder. O queremos evitar la persecución, ¿verdad? Queremos evitar las consecuencias. Otra cosa que se debe mencionar es muchas veces queremos actuar y no tomamos el tiempo para orar. Vamos a hablar de eso en un minutico con Nehemías. Su forma de liderazgo era un liderazgo espiritual primeramente. Bien, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios En en la esta historia? provisión. La provisión de En la Dios. provisión en que respondió las tantas veces que Nehemías acudió a él en oración por todo lo que quería hacer en la reconstrucción, ¿sí? Más de 10 veces, como lo dice el video también, y se ve, ¿no? Más de 10 veces oró, clamó y pidió consejo. Entonces, él es un estratega, además de ser el dirigente, el animador, es una estratega hasta militar, una estratega militar, ¿no? Dios provee y Dios escucha y responde a los suyos. Excelente respuesta, Álvaro. Y es cierto hoy en día, 2500 años después, Dios sigue haciendo lo mismo por nosotros. Ok, Yoli, adelante, le damos la palabra a Yoli. El amor de Dios en que lo protegió de todas maneras, porque es muy terrible, por ejemplo, que uno vaya a reconstruir un templo, una cosa que uno se proponga hacer y que no tenga la protección de Dios. Qué bueno. Y Dios nos protege también a nosotros, amigos. Eso sí es algo que quiero animarlos. Yo sé que hacemos la pregunta de ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Yo creo que debo modificar la pregunta para que diga en esta historia y en nuestras vidas, ¿verdad? Porque al hacer la pregunta así, de en esta historia, sí, y luego en nuestras vidas, nos anima a la pregunta entonces a aplicar el evangelio y el amor de Dios a nuestra situación, ¿verdad? O sea, tal Nehemías, tal nosotros, ¿verdad? Sí, gracias, Yoli. Muy buen aporte. Señor William Díaz. Sí, pastor. En esa historia podemos ver el amor, empezando porque recordemos que él tenía un rostro, dice la palabra que tenía un rostro triste frente al rey, y sabiendo que era una de las personas de confianza del rey, era muy difícil mostrar su rostro triste porque podría llegar a ser ejecutado en algún momento, porque eso era malo para el rey, ¿no? Que una persona de confianza estuviera triste frente a él. Entonces, afortunadamente, yo creo que Dios lo guió en esto
porque el rey le preguntó por qué estaba así, ¿sí? Sin haberle dicho, bueno, usted se va a morir porque está triste. Entonces le preguntó por qué, le dio los motivos y le dio el permiso. Entonces ahí se ve la mano de Dios, que él hizo, como dijeron algunos, le dio la protección y también la provisión para que ejecutara ese trabajo. Además de esto, a las personas que se llevó, todos fueron voluntarios y todos le colaboraron en la reconstrucción de todos los muros y todo lo que tenía que hacer. Entonces, todos pusieron de su parte. Entonces, me parece gratificante y es de parte de Dios ese trabajo que se hizo, porque si fuera de las fuerzas de cada uno, diría, no, yo que voy a ir por allá, ¿sí? Así de sencillo lo hace uno como ser humano. No se desagrada o le da pereza o no, pero Dios le da a uno las fuerzas para hacer las cosas que Él quiere que se hagan. Excelente, excelente comentarios. Ni lo había pensado aquí así de que también el obrar en los corazones del pueblo también. Eso fue un gran acto de amor de parte de Dios para que todos se animaran a involucrarse, ¿verdad? Bien, Arturo Navarrete y Marley. Sí, Primero sí, Arturo. pastor. Sí, yo veo el amor de Dios en la historia en el que Nehemías tiene la seguridad y la confianza de que Dios va a actuar a favor de él. Es decir, muchas veces nosotros queremos hacer algo y dudamos de que aquello se realice porque pensamos que es imposible que se haga. Pero cuando Nehemías en un momento dado mostró ante el pueblo la seguridad de su liderazgo espiritual y de su liderazgo estratégico, como han dicho los hermanos, él se manifestó de tal manera en que aunque las personas que lo querían atacar, ¿qué fue lo que dijo? Y me permito leer un versículo que es el 20, y le dice, en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Yo lo llevo a la vida de nosotros como en la actualidad vivimos. Hay veces que uno quiere hacer algo, pastor, y está uno muy entusiasmado y de pronto alguien llega, como siempre llega a presentarse y le quiere uno derribar la idea, el propósito, el deseo de llevarlo a cabo, ¿no? Y bueno, pues sabemos que uno de los principales que afectan nuestras vidas, pues es Satanás, ¿no? Es el diablo, en el que nos va a decir, no, no puedes, ¿sabes qué? Ni te incluyas en eso porque no lo vas a lograr y todo. Pero aquí Nehemías nos demuestra en ese sentido, ¿no? El Dios de los cielos está conmigo, entonces vamos a lograrlo y lo vamos a hacer. Y yo lo he visto en la vida actual, ¿no? Usted va caminando, encuentra a alguien, le dice, oye, qué mal te ves, o sea, ¿qué tienes algún problema? Te ve enfermo, ¿no? Y ya se vino abajo todo el ánimo, ¿no? Entonces yo creo que en nuestras vidas ahí está la presencia de Dios, porque cuando uno ya está con el Señor, lo que le puedan decir a uno ya no tiene el efecto que si no lo tenemos a Él. Ese es mi comentario, pastor. Gracias, Arturo. Ok, muchas gracias. Marley, le cedemos el micrófono a Marley. Gracias, Pastor Joel. Sí, yo quería comentar, ¿no? Cómo esta pasaje de Nehemías es importante para aplicación en nuestras vidas, ¿no? Creo que la mayoría ya dijo cómo vivo el amor de Dios en la historia de Nehemías y nuestra vida debemos recordar, ¿no? Que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, el templo que hoy necesitamos, el templo donde vive el Espíritu Santo y que necesita ser restaurado cada día, porque sabemos de la naturaleza pecaminosa que tenemos. Entonces, recordando que Dios, el Espíritu Santo está con nosotros y que podemos estar evitando todo el pecado o evitando chismes o hasta mesmo contra el templo que es nuestro cuerpo, como fumar, beber o hacer cosas que no se debe. Entonces yo creo que esta es una historia que a mí ha tocado mucho, ¿no? Para cuidar del templo del Espíritu Santo.
Gracias, Marley. Gracias por animarnos a cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Ok. Muy bien, amigos. Y pues siempre en todo queremos también ver qué tiene que ver esta historia con nuestra salvación. Acuérdense de que unos siglos después, a la ciudad de Jerusalén era muy importante porque en esa misma ciudad iba a llegar nuestra salvación, nuestro Salvador. Allí y él también iba a predicar, iba a dar su vida, iba a morir en la cruz, iba a resucitar. ¿Dónde? Todo ahí en el área de Jerusalén. Sí andaba en otros pueblos, otras regiones también, pero Jerusalén es importante también para la vida de nuestro Salvador Jesucristo y para el cumplimiento de las profecías de Dios. Y así como Dios proveyó Nehemías, Dios también provee a nuestro líder, que es Jesucristo, el mejor líder, el que intercede por su pueblo, el que nos defiende de todo mal y enemigo, alguien mayor, mejor que Nehemías, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Amigos, me permiten solo concluir que ¿qué nos enseña a pedir y hacer Dios? Orar y actuar, ¿verdad? A veces solo oramos y no hacemos nada. Bueno, eh, Dios tiene un sentido de humor. Dice, pídanle al Señor que envíe obreros, ¿verdad? Porque los obreros son muy pocos, pero la cosecha es muy grande. Y luego Jesús dice, por eso vayan ustedes. O sea, es peligroso orar porque Dios nos va a poner a hacer algo, ¿verdad? No podemos decir orar de, ay Dios, por favor, hay mucha injusticia, pero yo no voy a hacer nada. No, pues claro que, ¿cómo vamos a hacer eso? Estamos dispuestos luego a hacer la respuesta a nuestras propias oraciones, ¿verdad? Oramos que Dios lleve la palabra a más personas y Dios dice, ok, muy bien, vas tú, vas tú a llevar la palabra, ¿ok? Orar y actuar, confiar en la mano protectora de Dios, pedir sabiduría para guiar a otros de manera estratégica, de manera espiritual, como Nehemías, y no desanimarnos, aun cuando hay oposición. Sería una muy buena historia, amigos, para compartir con un grupo de liderazgo, ¿verdad? En un taller de liderazgo, en un grupo o una congregación, también con creyentes que están bajo ataque, ¿verdad? O sea, bueno, esas eran unas ideas. Solo para tomar unos minutitos, amigos, realmente poco después de Nehemías, llega el último profeta del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Malaquías es el último, ¿ok? El último del profeta del Antiguo Testamento y unos 400 años antes de Cristo ya llega Malaquías. Y luego hay un tiempo silencioso, ¿verdad? Un tiempo de silencio desde 400 años antes de Cristo hasta más o menos el anuncio del nacimiento de Juan Bautista, ¿verdad? Es cuando llegamos a tener palabra de Dios por escrito, ¿verdad? Este periodo de silencio, algunos le llaman el periodo intertestamentario, ¿ok? Intertestamentario, unos 400 años. En este tiempo se escribieron unos 12 libros apócrifos. ¿Sí han escuchado de los libros apócrifos? No sé si algunos de ustedes han visto una Biblia católica. Y hay otras Biblias que los tienen. Tienen libros extras que no están
bueno, que no están en mi Biblia, por ejemplo. La palabra apócrifo, solo permítanme unos comentarios acerca de, tal vez algunos se preguntan, ¿y esos qué son? Bueno, la palabra apócrifo significa escondido, porque estos libros, digamos que están escondidos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la mayoría de las iglesias reconocen a los libros apócrifos como literatura tradicional y medio religiosa de los judíos. O sea, eso es lo que son. Son libros tradicionales de los judíos. Pero nosotros como creyentes en la palabra de Dios reconocemos que esos libros no son palabra de Dios, no son palabra inspirada del Dios Todopoderoso. Son interesantes, amigos. Son libros interesantes, vale la pena leerlos, pero no es la Biblia, no es la palabra de Dios. Se puede aprender mucho acerca de la historia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero no, vuelvo a decirlo, no son palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué sucedió en ese tiempo? En breve les voy a dar un resumen. ¿Qué pasa en aquellos 400 años? Durante ese periodo, Alejandro Magno y el imperio griego macedonio derrota al reino persa y expande rápidamente su imperio. Hasta Israel llega a estar bajo control del imperio griego. Tuvo una vida muy corta Alejandro Magno, murió muy joven, pero en ese poco tiempo la cultura griega se difunde. A ese término le llaman el helenismo. Helenismo es la difusión de la cultura y el idioma griego. Y el griego koiné, griego común, llega a ser la lengua internacional de buena parte del mundo. Y por consiguiente, unos 3 siglos después, cuando escriben los escritores, los apóstoles, el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma escriben? En griego, ¿verdad? En el griego koiné, porque si ellos nada más escribieran en hebreo, pues muy poca gente iba a entender, solamente judíos, pero buena parte del mundo ya va a hablar griego. Bien, no me acuerdo si era la semana pasada o en otra lección se mencionó Antíoco Epífanes. Lo que pasa es en el año 167 antes de Cristo, un rey griego, Antíoco Epífanes, profanó el templo de Dios, sacrificó un cerdo ahí en el altar a los dioses paganos, y los judíos, bajo el liderazgo de la familia de los macabeos, pelearon para liberar a Israel y lograron obtener control de la ciudad de Jerusalén, purificaron el templo y pues hasta la fecha los judíos celebran con la fiesta llamada Hanukkah, ¿verdad? Hanukkah. Y los romanos empezaron a controlar Israel unos 60 años antes del nacimiento de Cristo. Y bueno, eso se puede hablar en otro curso. Ok, entonces eran primero los persas y bueno, en este curso realmente hemos visto, llegan los asirios, conquistan el reino del norte, Israel. Después los babilonios llegan a destruir Jerusalén. Después llegan los persas y después los griegos, después los romanos, y eso nos lleva a los tiempos de Jesús. Bien. Amigos, en este curso hemos visto la caída de Israel y el exilio de Judá, pero en todo lo más importante es ver cómo Dios protege a su pueblo y guarda siempre sus promesas. Mantiene a un remanente del pueblo judío y el árbol parece tocón, o sea, parece que ya no hay nada, ya no queda nada del árbol, pero
durante 400 años de silencio, ya no hay profetas. Pero sí vemos una nación caída, golpeada, pero Dios tiene algo planeado. Una vara saldrá del tronco, un vástago retoñará de sus raíces, y sobre él reposará el Espíritu del Señor. Su deleite será temer al Señor. No juzgará según las apariencias, como dice el profeta Isaías. Va a defender los derechos de los pobres, dictará sentencias justas en favor de la gente humilde del país, y su boca será la vara que hiera la tierra. Sus labios serán el ventarrón que mate al impío, y la justicia y la fidelidad serán el cinto que ceñirá su cintura. Se trata del Mesías venidero. Una nación caída, sí, pero todavía hay esperanza para el pueblo judío y todavía hay esperanza para nosotros, los gentiles. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en este curso. Todavía les queda a algunos de ustedes hacer el proyecto final. Ya saben, ya no voy a repetirlo, es simplemente llenar el guión y luego compartirlo con alguien más y pues compartirme la evidencia, amigos. Yo les doy realmente el tiempo que necesitan hasta si por alguna razón no lo pueden hacer en estas semanas, sin problema, pero yo creo que ya para esta semana, pero para Año Nuevo sería bueno que me lo entregaran. Muchos de ustedes ya lo están haciendo, ¿ok? Cualquier pregunta o si alguien necesita una extensión o un tiempo extra, nada más me avisan, ¿ok? Ok, entonces, bueno, la fecha límite le voy a poner el 31 de diciembre, ¿qué les parece? Pero si alguien no puede en ese tiempo, simplemente me avisan y les puedo dar un tiempo extra. Ok. Voy a ver un... ok. Sí, varios de ustedes todavía les debo mis comentarios para sus proyectos. Perdón, he tenido un poco de trabajo y me estoy organizando. Yo creo que esta semana sí les voy a pasar mis comentarios si no lo he hecho aún. Ok, que Dios les bendiga mucho. Ha sido un placer y no sé si los vuelvo a ver este año, pero que si Dios quiere, en el 11 de enero estaremos empezando cursos nuevamente. 11 de enero. ¿Okay? Bueno, amigos, oramos y nos despedimos. Oremos. Padre Santo, tu pueblo la pasó muy mal, la pasó un mal rato hace 2500 años o más, pero Señor, nunca los abandonaste, los cuidaste, los bendijiste en todo, y hasta su sufrimiento fue para su bien. Fue una disciplina amorosa. Señor, nosotros hemos pasado un año interesante, un año complicado. Muchos de nosotros hemos sufrido en algún sentido, pero nunca nos has abandonado tampoco a nosotros. Seguimos siendo tu remanente. Señor, reforma nuestros corazones cada día. Llévanos a arrepentirnos de nuestros pecados y pues utilízanos, Señor, para llevar tu palabra, para bendecir a otros con lo que hemos aprendido en este curso y en tu palabra. Señor, pues envíanos a nosotros, Señor. Envíanos con el espíritu de Nehemías para servir, para guiar a otros, para orar y actuar. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias, Amén. pastor. No, Qué gran gracias. clase la que hemos aprendido, pastor, y espero volverlo a ver el otro año en otra nueva clase. Igual a ustedes, mis hermanos, espero volverlos a ver. Deseo una feliz Navidad y un próspero año para cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga. Igualmente. Abrazos, muchas bendiciones. Gracias. Bendiciones para Felicidades en todos. esta fiesta.
Felicidades. Yo lo Mucho gusto, felices fiestas. Bendiciones a todos. Que tengan una feliz Navidad, Pastor. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Muchas gracias, Juan Bautista. Me alegra verlos creciendo tanto, amigos, en su fe y en su conocimiento de la palabra. Que Dios bendiga a sus familias, sus corazones, y pues que tengan mucho gozo y pues que descansen unas semanas, ¿ok? Volveremos con muchas ganas, con mucha pila en 2021. Cualquier cosa mientras me pueden escribir con confianza. Gracias, pastor. Muy formal. Muchas gracias, pastor. Gracias por todo. Felicidades. No, Buenas noches. Buenas Dios los noches. bendiga. Dios les bendiga a Chao. todos. Que descansen y Bendiciones. pues cualquier cosa me dicen. Chao. Muchas gracias a todos. Gracias, pastor. Señor, Buenas la noches. gracia del Señor los Gracias acompañe. por todo. Gracias por su tiempo. No, gracias a Gracias, ustedes. Pastor Joel. Buenas noches.